Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a este espacio a la distancia del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. El tema que nos convoca hoy es esta charla sobre género, interrogantes, mitos y perspectivas, que va a estar a cargo de Jorge Chamorro y Graciela Ferraz. A continuación vamos a escuchar a Graciela. Graciela es politóloga, docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad del Salvador, doctora en Filosofía y en Ciencias Sociales. Pertenece a la cátedra París 8 de la UBA, ¿verdad, Graciela? ¿Estoy en lo correcto? Bueno, sí. Perfecto, Camilo. Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, lo primero para empezar sería decir bienvenidos y bienvenidas, o hola a todos y a todas. Ya en esta postura de decir a todos y todas, de alguna forma uno podría decir, como se trata de hablar un poco de género, de los mitos y de las complejidades o no, uno diría, bueno, es salirse un poco de esa relación asimétrica y de desigualdad masculina del todos, ¿no? Esto sería como las primeras, si ustedes quieren, posiciones en relación a lo que nos pasa con el lenguaje, ¿no? Y cómo habitamos ese lenguaje, o cómo lo construimos. Ahora, muy bien, este decir hola a todos y todas no deja de estar inscripto en una lógica binaria, ¿no? Sería la de varón, mujer, la de femenino, masculino. En cambio, por ejemplo, si yo tratara de usar el lenguaje inclusivo y dijera a todes, hola a todes, bienvenidos a todes, habría cierta incomodidad, ¿no? Cierta incomodidad de la lengua. Ese todes nos interpela. ¿Dónde nos ubicamos en el todes, ¿no? Que no es ni femenino ni masculino, que hay como un desvío, si ustedes quieren, en relación al género. Y también dónde se empieza a ubicar cada uno. Por eso digo que es una interpelación, hay una incomodidad en el decirlo y también en la escucha, porque a quién está dirigida esa bienvenida, ¿no? Porque es más difícil desde ese lugar poder ubicarnos en la pluralidad, ¿no? Que sería lo propio para empezar a hacer la previa, para empezar a entrar en calor, que sería lo propio de quizás la orientación sexual de cada persona, ¿no? El gusto, la preferencia, la atracción, que puede ser emocional, afectiva, erótica hacia otra persona, y que varía a lo largo del tiempo. Después diría, bueno, hola a todos, me llamo Graciela Liliana Ferraz. Y si hablamos, ¿cómo no articular la cuestión del nombre con la cuestión de, me voy a poner el cronómetro para no pasarme de los 15 minutos, me había olvidado. Tenemos tiempo de sobra. Tenemos tiempo de sobra, pero no importa. Está el cronómetro. ¿Cómo no articular, ¿no? El nombre a la identidad? Ya me llamo es una carta de presentación, hay una identidad en juego. El nombre propio, Graciela Liliana Ferraz. Ahora, ese nombre propio, al ser propio, no deja de ser lo más ajeno. ¿Por qué lo más ajeno? Porque, por ejemplo, Graciela, ¿no? De entrada hay una determinación que tiene que ver con el sexo biológico. Nací con vagina, mis padres eligen un nombre femenino, ¿no? Un nombre de mujer. A su vez, Graciela es una elección que no es mi elección, ¿no? Están los anhelos de mis padres, el nombre de una tatarabuela, quizás, ¿por qué no?, por la época, la fantasía de mi papá con Graciela Alfano. O, ¿por qué no?, la identificación de mi mamá con Graciela Alfano, ¿no? Y ahí entonces hay algo que se está jugando. Entonces se trata de que este nombre es un nombre que ya aporta, ¿no?, ciertas sedimentaciones que hacen a una historia o una trama histórica anterior a mi propio nacimiento. Hay deseos, hay anhelos, hay expectativas. Liliana es mi segundo nombre.
Liliana fue un nombre que lo sé bastante claramente, fue elegido por mi prima hermana, que falleció cuando yo tenía 11 años, y que por hacer este ejercicio retórico hoy, me doy cuenta que Liliana encierra a Lilith, por ejemplo, ¿no? Lilith, que es ni más ni menos que la contracara de Eva en la Biblia y que es elegido por los movimientos feministas. Ahora bien, el apellido Ferraz, ¿no? Ferraz es un apellido que ya trae la herencia paterna, parte del linaje, también las migraciones de España a Portugal, de Portugal a América Latina, pero fundamentalmente, si nosotros interpretáramos el apellido paterno desde una perspectiva de género feminista, diríamos que ese apellido tiene una inscripción hegemónica del régimen patriarcal, ¿no? Y el régimen patriarcal con todo lo que implica esto, ¿no? Con qué hace de esa diferencia biológica una desigualdad social. Algo que podríamos decir aparece en lo que hace por lo menos, porque cada cultura tiene lo propio, tiene sus propias significaciones, sus propios sentidos, a lo femenino y lo masculino, pero algo que hace dentro de lo que es la cultura de Occidente, la filosofía. Uno podría decir ya desde el pensamiento antiguo, ¿no? Con Aristóteles, esta idea en Aristóteles hay varias, ¿no? Una muy interesante es esta de pensar que la mujer es superior y que debería ocupar el lugar de obediencia, ¿no? En lo que hace al ámbito de lo doméstico, ¿no? En lo que hace a lo doméstico, en tanto gobierno, en tanto obra común, como va a decir él, siempre que hay alguien que manda y otro que obedece, hay obra común. Y en ese caso es el varón, el hombre, que es amo, ¿no? De la mujer, que es esclavo, o que ocupa un lugar similar al de esclavo, junto con los bueyes, ¿no? A diferencia de los hijos, que es que son futuros ciudadanos, ¿no? Y ese lugar que ocupa la mujer, como el del esclavo, es de instrumentos para la acción, ¿no? Del lugar de producción. Fíjense ustedes, lugar de producción, lugar de reproducción. Hay ya en ese mundo antiguo, que lo estoy diciendo de manera simple y muy esquemáticamente, se da esta idea de que hay ciertas asignaciones de roles, de funciones, de espacios, de lugares para el varón y para la mujer, y que estas asignaciones y estas diferencias que hacen a desigualdades están determinadas por cierta inclinación o por cierto orden natural, ¿no? Esto, si ustedes quieren, bueno, se repite en el medioevo y en la modernidad aparece bastante claramente, podríamos decir, en Hegel, cuando toma la Antígona de Sófocles, y también, ¿no? El lugar de la mujer es un lugar que hace a lo subterráneo, a la ley humana. Hegel va a decir la feminidad como la eterna ironía de la comunidad. Esa es una frase bastante fuerte, ¿no? Porque la ironía de la comunidad es aquello que hace posible la comunidad en su lugar de producción y reproducción de ciudadanos, de soldados, lo que va a ser propio fundamento de la eticidad del Estado, pero también aquello que subvierte, ¿no? A esa comunidad, a ese Estado. Por eso la eterna ironía. Bueno, entonces uno podría decir que, bueno, que ya en este apellido se puede ver de alguna forma que hay cierta marca en la diferencia biológica, ¿no? Que determina estas construcciones sociales, uno podría decir, de lo femenino y de lo masculino, en términos de desigualdades sociales, y que son relaciones de dominio que se pueden pensar dentro de la lógica dialéctica de amo y esclavo. Por eso planteamos así como un picoteo entre Aristóteles y Hegel, pero que también se pueden pensar, si uno hilara más fino, en relaciones de poder. Relaciones que dan lugar a un conjunto de representaciones sociales, a prácticas, a discursos, a normas, a valores, que dan significado
a la conducta de las personas en función de su sexo, que van configurando espacios, roles, jerarquías, funciones y también subjetividades. Los lugares que se van ocupando institucionalmente, y decimos institución, y lo digo en sentido amplio, ¿no? Desde la familia, la escuela, bueno, la pareja, la ciudadanía, el Estado, ¿no? Ahora bien, ese nombre propio que me viene dado, que es y no es ajeno, porque desde el nacimiento va configurando mi identidad, ¿no? Pero también hay cierta ajenidad por todo esto que venimos diciendo, pero sin embargo, en el transcurso de la propia vida, de la propia historia o recorrido personal de cada uno y de cada una y de cada une, uno se va apropiando, ¿no? Hay como una apropiación de ese nombre. Y esa apropiación siempre está en relación a lo que el otro quiere de mí, lo que quiero mostrarle a ese otro, ¿no? Por ejemplo, la princesita de papá, ¿no? Ya después la princesita de papá, o que, no sé, me decían Graci, que no me gusta porque es como Gracia, pero también es como Gracita, uno podría decir, Grace, ¿no? O sea, y ahí Grace era quizás elevándome a la nobleza de Mónaco, Grace Kelly, ¿no? Qué comparación, Grace Kelly, artista, madre y reina, todo junto, ¿no? Bueno, uno se va apropiando dentro de la historia personal de estos significantes, ¿no? Que nos van como configurando, que nos van constituyendo también, ¿no? Como sujetos. Y vamos produciendo y reproduciendo esas construcciones sociales en la que se va armando una imagen, ¿no? Esa imagen no deja de estar en medida, ¿no? O determinada según ciertos estereotipos, mandatos sociales, ideales, creencias y atribuciones sociales que, como les decía antes, se construyen en cada cultura. En esto de ser mujer, ¿no? O ser varón, que no es otra cosa que parecer, ¿no? Porque si primero que hay como quizás cierta ilusión, así como en Aristóteles, cuando decía si hay alguien que manda, ¿no? Ese discurso del amo, y hay alguien que obedece, hay como cierta idea, como justamente se fundamenta en el orden natural, de que hay como una complementariedad, ¿no? Entre varón, mujer. Y en esta idea de los significantes o de esos, no sé, semblantes universales de ser varón, ser mujer, pasan dos cosas. Pasa por un lado que es como que hubiera una complementariedad, ¿no? Porque uno estos sentidos dicotómicos, uno no puede significarse, por decirlo así, tomar sentido sin el otro. Y a su vez lo que hay también es máscaras, porque es del orden del parecer, ¿no? Es vestirse como, comportarse como, interactual, hasta uno podría decir, pecando quizás de cierta, de ser un poco polémica, esto de maternizar el Estado, ¿no? ¿Qué es esto de maternizar acciones, situaciones o aún instituciones, ¿no? Eso no puede pensarse si no es a partir de determinados modelos, de determinados ideales, de determinados estereotipos, ¿no? Que garantizarían siempre cierta legalidad, cierta inteligibilidad, que no es otra cosa que una visibilidad social, ¿no? Hay una visibilidad social que es posible a través de ¿qué? De una normativa de género. Pero los estereotipos nunca existen en la realidad, así como, o sea, uno no puede en principio pegarse a un estereotipo, ¿no? Primero hay siempre una distancia que genera como cierto ruido, ¿no? Que nunca existe como tal. ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser varón? Una pregunta que no... que para cada uno de su singularidad significa algo distinto, ¿no?
Entonces, eso de que hay estereotipos que no coinciden con la realidad, ¿no? de los cuerpos habitados por cada sujeto, por cada uno de nosotros, o por las subjetividades, uno diría eso hace síntoma, ¿no? Y yo me acordaba un poco viendo este tema, esa canción que no me acuerdo ahora si era de Virus o quién, que decía, ¿qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad, ¿no? Y hay como máscaras, ¿no? Las máscaras de la masculinidad, de la feminidad, que poseen cierta hegemonía, ¿no? La moda mismo. La moda, que es la medida, que es la media también, ¿no? Todo aquello que está por fuera o por debajo de esa moda, de esa media, de esa medida, provoca como cierta incomodidad, como cierto ruido por su propio desvío. Cuando alguien se mira al espejo, ¿no? Están las marcaciones sociales sobre los gestos, los cuerpos, la imagen, que contrasta con otras formas que existen de ser varón, de ser mujer o de vivir, ¿no? Ese varón, esa mujer, ese gusto, esa preferencia. Cuando uno se ve en el espejo, termina viendo, esto lo dice Michael Kemmer, ¿no? Lo cito a él, el Observatorio de Masculinidades, que dice que cuando uno se ve en el espejo, ¿no? No ve nada de todos los condicionamientos y las interpelaciones sociales que operan para que uno se vea como varón o como mujer. Esto que hablábamos de ese registro de inteligibilidad o visibilidad social que está determinado por la normativa de género, ¿no? Y entonces dice Michael Kemmer, la cultura nos ciega respecto de los condicionamientos sociales, ¿no? Nos ciega, ¿por qué? Porque nos ciega, nos vela, porque si no nos velan esos condicionamientos, hay como cierta incomodidad en términos de cierto riesgo a quedar por fuera de ese registro de inteligibilidad, ¿no? Y lo que está por fuera de ese registro de inteligibilidad, porque se desvía, puede ser visto justamente como no inteligible, como una patologización o como un estigma o una criminalización, ¿no? O hasta monstruoso, uno podría decir que está tan en boga, ¿no? Este tema de lo monstruoso, la monstruosidad. No digo, bueno, ahí estaría Paul Preciado, todo esto. Ahora, volviendo a esto que nos ocupa, que fue un rodeo en relación un poco al tema del nombre y de la identidad, ¿no? Y que es lo propio de la ley de identidad de género, ¿no? Que lo que plantea, entre muchas cosas que ahora vamos a tratar de indagar un poco más, es el tema del cambio de nombre, ¿no? El nombre de pila, pero es el cambio de nombre, ¿no? De construirse un nombre propio, ¿no? Un nombre otro según la vivencia personal o la autopercepción en relación al género, ¿no? Y yo empecé a pensar y me di cuenta que hay un día, además, que es el Día del Derecho a la Identidad, y que tiene que ver con la restitución de hijos de detenidos y desaparecidos, ¿no? Durante la última dictadura militar, y que ahí hay el derecho a la identidad, en este caso, ¿no? es quizás como contrastante un poco también con el derecho a la identidad o el cambio de nombre de la ley de género, porque ahí no sería tanto la idea de una autopercepción de la propia identidad, sino que ahí estaría, no sé si me arriesgo a decir lo contrario, pero sí estaría pensándose la restitución de una identidad biológica, ¿no? La reparación y cuando se piensa esta restitución, se piensa, ¿no?, en tanto la reparación de un daño. También se piensa un estatuto de dignidad, ¿no? Y esto también es interesante, porque hay como filiaciones y contradicciones en relación a este derecho de la identidad, ¿no? En relación a la ley de género, digo.
Porque se piensa un estatuto de dignidad, la reparación de un daño, ¿no? Pero en el caso del derecho a la identidad, en tanto restitución de la identidad biológica, ¿no?, de los hijos de desaparecidos, está vinculado no solo a la restitución de una trama social, que uno podría decir rota, no solo a la recuperación o la reparación de una memoria de una historia personal, sino también a la memoria de la historia nacional, ¿no? O sea que, y a la vez, que podríamos pensar este estatuto de dignidad en relación a una reparación de un daño, también hay un rechazo, ¿no? Que es un rechazo en la mayoría de los casos, ¿no? Hay algunos que no, pero un rechazo al lugar asignado en el presente, ¿no? Y a la historia reciente, y ese rechazo es el que permite provocar esta transformación, ¿no? En la ley de identidad de género, ¿no?, la norma brinda condiciones de posibilidad de nuevas formas de reconocimiento, ¿no?, de aquello que, como venía diciendo, tenía cierta ininteligibilidad social, ¿no?, por fuera de esto de la normalización de los géneros, cierto desvío, ¿no? Y en ese sentido, uno podría pensar que intentaría alojar este conflicto entre el sexo biológico y el género autopercibido. Sin embargo, ¿no?, yo me pregunto qué pasa, ¿no?, con la incomodidad de habitar, ¿no?, un cuerpo que se va construyendo trazo a trazo en una trama histórica singular, ¿no?, porque que tiene sus experiencias traumáticas, sus experiencias gozosas, tristes, sus experiencias de júbilo, y que nos hacen lo que somos, aún nos hacen en esa trama que implica autopercibirse de una forma diferente a ese sexo biológico con el cual se nace, ¿no? Y es acá donde entra de lleno Jorge Chamorro, ¿no? Porque me parece que es el psicoanálisis el que puede decir algo diferente. Sacarnos de esa comodidad de reflexionar desde una teoría de género y empezar a alojar, ¿no?, la incomodidad, los tabúes quizás, también para plantear un tema que es un tema complejo, ¿no?, y que permite que también sean alojadas las propias conflictividades o problematizar, ¿no?, como dijera Sarmiento, ¿no?, hasta dónde y hasta cuándo es bueno saberlo, cuáles son los límites, ¿no? Y entonces, si bien la formalidad institucional nos sometió nuestra práctica a la disertación, cuando nuestra intención, que se supone volitiva, porque ahora hablaremos un poco también de voluntad en esa relación de la autopercepción, pretendía una disertación, ¿no? Y nosotros pretendíamos en realidad un conversatorio, ¿no? Teníamos una expectativa más descontracté, que es lo que igual vamos a hacer. Así que ahora presento a Jorge Chamorro, un reconocido psicoanalista, fundador de la Escuela de Orientación Lacaniana, profesor del Instituto Clínico de Buenos Aires, de la maestría de psicoanálisis en la USAM, que tiene muchos libros, entre ellos voy a mencionar Un final inexorable, Interpretar, Ecos entre el psicoanálisis y la literatura, y por supuesto, Las mujeres. Bienvenido, Jorge Chamorro. Muchas gracias, Graciela. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bien. La primera impresión, cuando vos desarrollas toda tu posición, a mí me surge inmediatamente un tema, porque, digamos, especialmente en el campo psicoanalítico en el que yo me manejo, que es el campo psicoanalítico inaugurado por Jacques Lacan, el tema de la palabra y el peso de la palabra es crucial. Por eso, primer dato que, digamos, siendo un puente a lo que vos decís y un puente a la ley y a las palabras de la ley,
el tema crucial es que hay dos tipos de palabras. No es hay una palabra. Hay una palabra que implica y hay una palabra que es superestructural, si pensamos en términos marxistas. Entonces, cuando esto lo hemos hablado muchas veces con el lenguaje inclusivo, o con todas, todes, etcétera, ¿qué supone el que usa esas palabras? Se supone que tiene una posición ideológica con respecto a la mujer, al hombre, etcétera. Muy bien, pero la pregunta que siempre nos hacemos es la pregunta de si pronunciar esas palabras es para el otro, pero abajo de esas palabras puede haber muchas cosas. Puede haber alguien que tiene un método sistemático de discriminación, pero se viste de palabras. Recuerden también que hablar es interpretar la realidad. Y esto nos sirve mucho, es toda una experiencia. Si uno prende el televisor hoy y ve los distintos canales con sus posiciones ideológicas y demás, se da cuenta ahí que la palabra está muy determinada por posiciones ideológicas, por posiciones de todo tipo, entonces que la palabra en sí misma es una interpretación de los hechos, no es los hechos. Por eso todo lo que voy a decir trabaja en ese eje, el eje, la palabra y lo que está debajo de la palabra, detrás de la palabra, etc. Es decir, el valor representativo de la palabra que plantea un interrogante, su relación con lo representado. Esta es la idea. Recuerden, todo representante es infiel a lo que representa. Llámale embajador, llámale gobernante, etc. Siempre entre la representación, esto es un tema de estructura, no un tema de malas personas, es un tema de estructura. Entre lo representado y el representante siempre hay una distancia. Y esta distancia hace que cuando alguien habla, pero no necesariamente lo que habla coincide con su posición profunda de sujeto en el mundo. Por eso nosotros tenemos una experiencia, esto es gracioso a veces ver como un canal dice la economía funciona creciendo a todo vapor y el otro canal dice la economía se está hundiendo y se está hundiendo el país. Estamos saliendo, dice uno, y el otro dice nos estamos hundiendo. O sea que es una experiencia nacional con la inconsistencia de las palabras, en tanto representan otra cosa que a las palabras mismas. Me pareció en ese sentido la idea clara que ofrece este psicoanálisis al que pertenezco es que hay distinto tipo de palabras. En ese punto conectamos a las palabras de la ley y a las palabras que vos pronunciabas respecto de los nombres. Allí vamos a enganchar un tema tenemos dos temas cruciales, muy importantes, que son ¿qué es la identidad y qué es la libertad? Por eso digo, en esta ley se cruzan dos elementos, son de alta complejidad, que es la libertad y la identidad. Por eso, digamos, por supuesto, hay falsas identidades, por supuesto, hay falsas libertades. Siempre esto de la libertad me hizo recordar cuando una vez fui a un congreso en Caracas, antes del proceso actual, en el año 80, iba en un taxi y el taxista cruzaba las luces en rojo así pero sin vacilar. Le pregunté, dígame una cosa, vamos a chocar. Dijo, este es un país libre, chico, me dijo. Cada uno hace lo que quiere. Por eso digo, y esto, cada uno hace lo que quiere, plantea un problema, dicho como broma en ese momento, plantea un problema crucial, que es entre el querer y la libertad, y un problema crucial para la ley. Quiero tal cosa, quiero operarme. Esto me parece un problema crucial. ¿Quién y en qué instancia se deciden las cosas que esta ley plantea? Porque el querer
el querer de alguien es un querer que cambia. Y cuando ese alguien toma posiciones irreversibles, es un cierto riesgo que alguien decida cosas para siempre cuando a lo mejor a los 10 días se arrepintió. Por eso digo, el querer y la libertad me parece que es un tema que debemos tratar. Lo otro que vos decías del nombre y de la historia, es cierto, la historia nos da un nombre, la historia de nuestros padres nos da un nombre, es cierto, pero coincidiendo paradojalmente con una cosa que el feminismo plantea, que es todo, la causa está en el patriarcado, el psicoanálisis viene planteando de hace años la decadencia del padre. Esta es la cuestión paradojal para entender. Por eso hay todo un tema paradojal que es la llamada decadencia por el psicoanálisis del nombre del padre y de la función paterna, y el avance de la no regulación que implica esa decadencia. Es decir, eso es una perspectiva. Por eso es interesante, no sé si hoy, pero la relación decadencia-nombre del padre para el psicoanálisis y el patriarcado para el feminismo, ¿no? Unos dicen que la causa está ahí, el otro dice que la causa se está yendo. Y lo que aparece ahí, ¿qué es? No el patriarcado, sino un agujero de determinación. Por eso me parece interesante inclusive para los psicoanalistas, que a veces se nombran psicoanalistas y feministas, cómo cruzan estos dos datos interrogantes. Lo otro que quiero aclarar, como yo te iba a preguntar en un momento, todos estos temas son temas muy sensibles, ¿no? Son temas de alta sensibilidad, con todas las razones y más, por eso siempre es bueno tener cuidado cuando uno habla de estas cosas, porque genera inmediatamente una cuestión, y mucho más si hablamos desde el psicoanálisis. Por eso quiero aclarar, no hay nadie, desde el psicoanálisis, no hay nadie que no tenga síntomas. Nadie, no existe. El que no tiene síntomas está para internar, para decirlo rápido. Es decir, que no produce síntomas, porque el ser humano tiene una conjunción que no es de piedra, sino que es con articulaciones. Entonces en esas articulaciones nunca esa armonía con el cuerpo propio y con todos nosotros es perfecta. Por lo tanto, siempre hay una fisura donde aparecen los síntomas. Por eso, por ejemplo, cuando yo hablo reiteradamente de los síntomas del feminismo, no es un cuestionamiento al feminismo. Y decir eso hay que tener cuidado, porque inmediatamente eso parece un ataque al feminismo. Pero yo creo que el psicoanálisis tiene síntomas también. Y el psicoanálisis lacaniano tiene requete síntomas. Es decir, a los que me dedico, el que quiera escucharme hablar de los síntomas del psicoanálisis lacaniano, de todos los psicoanalistas lacanianos, sin excepción, los síntomas, mañana a la noche voy a hablar de eso, de los síntomas del psicoanálisis lacaniano y de los psicoanalistas lacanianos, que tiene que ver con el discurso oscuro y todo eso. Entonces, la primera cuestión, recuerdo siempre hicimos una reunión con feministas, con un grupo de feministas grande, en una reunión que invitamos a todas las feministas. Una feminista que se dedicaba al teatro dijo el psicoanálisis, pero lo dijo como un reproche. Dijo, el psicoanálisis sospecha del feminismo. No lo dudes que sí, que nosotros sospechamos de todo, somos sospechosos, casi paranoicos, digamos. Sospechamos de todo porque es nuestro trabajo. En este punto podemos decir, y hablando también de la ley, que Freud lo formula así, y Lacan lo retoma. Gobernar. Con Graciela nos dedicamos a hablar todos los jueves un rato de la biopolítica, de Michel Foucault, etc. Todo es gobernar, psicoanalizar, educar, y podemos decir legislar y juzgar. Son todas profesiones imposibles. Son todas profesiones imposibles. Y no por déficit cultural.
todo el tema con la justicia que hay en nuestro país, etcétera, que no es siempre de la misma forma está planteado el tema de la justicia. Acá tiene un peso particular todo lo que hace al debilitamiento de la justicia. Pero el orden jurídico tiene una fragilidad interna, como lo tiene la educación, como siempre hay algo. Esto es crucial. Y es lo que nos enseña en este diálogo que tenemos sobre la vía política Michel Foucault. No se puede gobernar todo, no se puede legislar todo. Eso es dictatorial, querer legislar todo, querer juzgar todo. Siempre hay algo que escapa y esto es un dato de estructura de todo producto humano. Por eso, digamos, no se puede educar todo. El que quiere educar todo termina en una posición llamado padres o como se llame, o educadores, no escapan a una posición dictatorial. Y el que no respeta esos imposibles a educar, inexorablemente va a una posición de amo, etc. Bueno, por eso decía, en el plano de la legalidad, también la ley, de hecho, hubo en la historia del orden jurídico, como ustedes saben, en el campo del derecho penal, yo fui alumno de Sebastián Soler, que es un maestro en el campo penal, con sus propias posiciones. Él contaba una anécdota, dos anécdotas. Una, un código en el mundo soviético de Stalin, el código penal no tenía figuras penales. O sea que no era es esto, está la norma, qué es el delito y la consecuencia que es la sanción, que ese es nuestro código penal, que tiene figuras. Si uno inventa hacer un acto que no está descrito en el Código Penal, no puede ser sancionado. Y ese es un ejemplo que hoy no está vigente, pero en aquel momento se llamaban los caballeros de la noche. Si hay algún abogado presente, conoce eso. Los caballeros de la noche no pudieron ser castigados, condenados y demás, pero robaban. ¿Qué robaban? Huesos en Chacarita, huesos para armar sus esqueletos y estudiar medicina, y robaban huesos de las tumbas. Esto no estaba fijado en la ley, por lo tanto no pudieron ser juzgados. Por eso digo, en la Rusia soviética, ¿qué hicieron? Sacaron esto, no sé si eso se realizó finalmente, pero había lo que se llama el Código Krylenko. El Código Krylenko los jueces tenían amplia posibilidad de decidir qué era un delito y qué no era. ¿Qué podía ocurrir? ¿Cuáles eran los delincuentes en la Rusia soviética de Stalin? ¿Los delincuentes quiénes son? Son los opositores, los que no estaban de acuerdo, y por lo tanto eran sancionados como delincuentes por los jueces. O sea que cuando esa estructura se desaparece, lo que quedan son las posiciones ideológicas que determinan lo que es delito o lo que no es. Este es el famoso código Krylenko, que daba a los jueces toda la posibilidad de decidir qué es un delito o no. Bueno, pasamos entonces ahora a otra cosa que tiene que ver con la palabra. Para los temas de la palabra y el peso de la palabra, recuerden, no es lo mismo la palabra, son experiencias nacionales, también historias con la palabra. En nuestra historia, entre las familias y entre los amigos, con la palabra alcanza, se decía. Digamos, en mi mundo, no hacía falta firmar nada. Su palabra es la que sirve. No me sirven los papeles, decía la gente, para contratar y hacer cosas. Estaba el peso de la palabra. Y el peso de la palabra, cuando uno daba la palabra, no había retorno posible de eso.
Y esto era un ejercicio, seguramente siempre hay excepciones. Pero en esto de la palabra tenemos lo opuesto. La versión actual en un texto que recomiendo para estos temas, el peso de la palabra, que es el de Osvaldo Lamborghini, llamada La causa justa. Es el cruce entre un grupo de argentinos y un japonés, que se llama Tokuro, que, bueno, distintos pesos de la palabra. Lamborghini dice en ese texto que la Argentina es la llanura de los chistes. Era un chiste, y el japonés no entiende chistes, entiende ejecución de la palabra dicha. Por eso es muy entre irónico, divertido y un poco sarcástico Lamborghini, pero muy interesante para ver el peso de las palabras. En muchas de las cosas que vos dijiste, Graciela, después lo charlamos un poco, pareciera que la palabra per se funciona. Les doy otro ejemplo para entender y después embarcarnos en la ley. En el Hospital Borda, los psiquiatras, no todos, pero es casi una costumbre del psiquiatra, tirar diagnósticos a los pacientes, ¿no? Y entonces, esto, digamos, le dicen muy nada sorprendente, decir, usted es bipolar. En el Hospital Borda, cuando yo trabajaba allí, lo que había era un club de bipolares. ¿Qué es eso? Un club de bipolares. Es decir, es un club de gente, el otro, el psiquiatra, le tiró ese nombre, hicieron un grupo, avalado por el hospital, de hacer un club de bipolares. Somos todos bipolares. Esto que es una identidad falsa, es decir, es una identidad que encubre que debajo de eso hay otras verdaderas y profundas identidades. Es una identidad por sugestión. ¿Quién sugestiona? La autoridad del psiquiatra, que dice a uno y al otro que son bipolares. Ellos se unen entre sí, se abrazan y son todos bipolares. Un sujeto que pertenecía al club, yo lo recibí y me dijo, de entrada, en vez de decirme su nombre, me dijo, yo soy bipolar. Muy bien, muy interesante. Yo dije, otra vez empezamos con los bipolares. Yo estas pavadas que dicen los psiquiatras y que, no, ojo, respeto mucho a los psiquiatras, soy muy amigo de los psiquiatras, trabajo profundamente con ellos, pero bueno, tiran nombres, los pacientes lo agarran y dicen, yo soy bipolar. Bueno, este hombre, esta es la diferencia que vos marcabas, Graciela. Con ese bipolar, había hecho un trabajo generacional. Es decir, que él con la bipolaridad empezó como a investigar que su madre era bipolar por tal o cual cosa que él decía ligada a la menstruación, y que su abuela era bipolar y que su bisabuela era bipolar. Entonces, ¿qué hizo el tipo? Lo que nadie hizo. Todos dicen yo soy bipolar o vos sos bipolar, pero el tipo agarró eso, hizo un trabajo propio, que se apropió de la palabra del otro, bipolar, y hizo un trabajo generacional. A mí me hizo acordar un excelente texto que habla de las generaciones y demás, que se llama La familia de... ¿cómo se llama la familia? Bueno, después me fijo cuando vos estés hablando. Es La familia, es un texto que habla es una novela que habla de distintas generaciones, que van desde las generaciones un siglo después de la familia de hoy, un siglo después y un siglo antes, y cruza toda la generación de una trama muy, muy interesante. Bueno, esta es la diferencia. Lacan, es una cosa muy conocida, es lo que dice que hizo Joyce. Joyce, con el nombre del padre, que vos lo mencionaste, se hizo un nombre propio, pero eso hay que ver cómo se hace. Entonces, el psicoanálisis distingue el nombre que llevamos todos, el nombre, el apellido del padre, etc., pero para nosotros siempre hay un más allá del padre y de lo que da ¿cuál es lo que hay más allá? Es el trabajo del sujeto propio sobre sí mismo que se termina creando su nombre propio, que puede ser, no Carlitos, sino que a lo mejor es
tal o cual nombre, que no tiene por qué ser un nombre en el sentido común, sino que tiene que ser un nombre que se llama cajón. Su nombre propio es ese. Bueno, eso es todo un tema muy específico del psicoanálisis. Lo que quiero decir que sobre las palabras hay un trabajo. O son palabras del otro y te hacen una falsa identidad, o son las palabras propias y eso constituye otro tipo de relación que te despega del otro, llámale como quieras, llámale juez, llámale padre, todo eso que dice el otro, dice la cultura, y es un trabajo de separarse de eso que nos determina desde afuera para encontrar en uno mismo el nombre propio. Con esto quiero decir varias cosas que seguramente vos las conocés muy bien, Graciela, que la historia de la filosofía, no sin excepción, y la historia de la filosofía siempre plantea, y digo esto porque me parece que la ley no lo tiene en cuenta. Estoy diciendo, ahora no estoy en contra de esta ley, lo que digo es que esa ley no tiene en cuenta un punto, síntoma de la ley, diría, no crítica a la ley, síntoma. Es decir, la ley, ¿qué dice Kant? Kant dice fenómeno y noumeno, o sea, el fenómeno es esto, es lo que se ve y demás, y el noumeno es lo que está fuera del fenómeno. Y siempre hay una distancia. ¿Qué dice Heidegger? Dice para sí y para el otro. Siempre hay una diferencia, que yo decía, entre representante y representado. Freud, ¿qué dice? De un lado está el placer, pero del otro lado, debajo del placer, al costado del placer, más allá del placer, hay otro tipo de satisfacción, que el placer lo vive como sufrimiento, pero que es una satisfacción, y que esa satisfacción es una satisfacción que está ligado a lo que Freud llama la pulsión de muerte. Es decir, que el invento del psicoanálisis es que hay satisfacciones muy profundas que uno las vive como sufrimientos y que tienen una satisfacción. Esto da, por ejemplo, que cuando alguien sufre por esas satisfacciones, que los psicoanalistas alguna vez dijeron, a usted le gusta sufrir. No, no es que le guste, es que tiene otra satisfacción que requiere procedimientos especiales. ¿Qué quiero decir? Bueno, ni que hablar cuando Marx hace la distinción entre superestructura y estructura. Entonces, yo le preguntaría, inclusive a muchas de las cosas que vos dijiste, Graciela, ¿superestructura o estructura? ¿Sabes por qué? Y le preguntaría a la ley, ¿superestructura o estructura? ¿Nómeno o fenómeno? Es decir, todo el tiempo preguntaría eso. Porque si es superestructural, es una apariencia sin conexión. Es una apariencia sin conexión que desconoce que hay una conexión que no es la propia apariencia. Este es el problema. Después sacamos las consecuencias de dar por bueno lo que yo digo que soy. Vos nombraste la autopercepción. Muy bien. Ahora, yo, vos y cualquier ser humano que tenga no 2 dedos de frente, un cuarto de dedo de frente, sabe que la autopercepción es variable, que cómo te percibís hoy es distinto a cómo te percibís mañana y cómo te percibiste de tal forma. O sea que la autopercepción no es la garantía absoluta de que lo que autopercibo es. O sea, ¿qué quiere decir esto conceptualmente? La autopercepción conecta con el ser de nosotros, con nuestro ser, o es una autopercepción que depende de condicionamientos sociales, etc. Las autopercepciones son todas frágiles como constitución. O sea que sumamos discurso, me nombro, ¿con qué palabras tengo que demostrar que ese discurso me representa? No que lo pronuncio de la boca para afuera, como se dice. Mi autopercepción, es decir, en el psicoanálisis es casi gracioso muchas veces. Viene una mujer, yo lo cuento siempre porque fue muy contrastante, viene una mujer, digamos, de lo que uno podría llamar una mujer fea, pajita, con unos pocos pelitos, así, que habla con una voz de pito, como se la llamaba antes, que tiene pie plano, entonces camina como un pato, y que tiene la piel arruinada por el acné, etc.
y dice, hoy me siento fea. En términos de esto, me autopercibo fea. Felicidad para ella, que entiende que la autopercepción no tiene nada que ver con la realidad. Si ponemos un jurado allí, va a decir que esa mujer es fea, pero ella se autopercibe fea hoy. Quiere decir, no siempre. Y además era así, en su posición en la vida. Y al mismo tiempo, casi a renglón seguido de esa persona, vino otra, que era una mujer muy alta, casi muy cercana a ser como una modelo, hermosa. En el mismo lugar se puso y dijo, me autopercibo un espantapájaro. Estoy horrible. Bueno, hoy esa mujer se autopercibe espléndida, la otra no sé, pero una se percibe, la espantapájaro se autopercibe espléndida. Es decir, por eso digo, las autopercepciones, los nombres que pronuncio y lo que digo, están en el lugar de lo que doy a ver, en lo que Marx llama la superestructura. Hay que girar la cabeza, es decir, para mirar. ¿Y cuál es el daño de que yo me autoperciba como se me cante y me piense así o así? El daño es que vamos en el camino de la no autenticidad, vamos en el camino de estar a merced de todas las condiciones culturales de cada momento de nuestra vida. Entonces hay todo un tema allí y además muy sugestivo. Está pasando algo que tiene que ver, estaba revisando la ley Micaela que vos me pasaste hoy, y yo decía, ¿dónde está el problema de esta ley? El problema de esta ley, la ley Micaela, es que habla el texto central, me pareció, era todo el tema de la ¿cómo la llaman? La ley obligatoria, no te escucho. La obligatoriedad de capacitar en cuestiones de género Eso, a los tres poderes. La capacitación. Muy bien. El mismo nivel. Ahora la información, se habla en esta ley y en otras también, de la decisión informada, ¿no? O sea que la información es un nivel de las cosas, no es todo, porque el más informado del mundo puede ser un nazi. ¿Entendés? Es decir, tengo en la mira a un sujeto psicoanalista lacaniano que está a favor de la ley del Lombroso, y del Lombroso, que dice que hay, porque no le gusta algún político, entonces quiere someterlo a la ley lombrosiana. Se considera de izquierda el tipo también. Se considera de izquierda y dice y publicó en Facebook, a este sujeto yo le aplicaría la ley Lombroso, desaparición irreversible. Bueno, vos lo escuchamos y el sujeto se va a presentar como un hombre de izquierda y como un hombre y en algo. Después le pregunté a alguien conocido porque lo quería denunciar yo a ese tipo. Y me dijo, no, lo que pasa es que se enoja y propone esas cosas. No, hay cosas que no se dicen, enojado ni no enojado, que producen un daño irreversible. Pasemos entonces estamos con el tiempo. Pasemos entonces a los temas de la libertad. El tema de la libertad, retomo, libertad y querer. Aquello dice, este es un país libre. Cada uno hace lo que quiere. El tema de la libertad, esto parece un chiste de este venezolano de aquellos tiempos, pero el espíritu de la ley da la impresión que avala eso. Y llegado a los que me rodean, inclusive de mi familia, los chicos, me cuentan, en Australia pasa muy parecido, un chico de la familia de 13 años ahora quiere que la madre le haga un vestido blanco largo para ir al colegio. Porque dice que él es libre para elegir lo que quiera.
Otra de la familia, más grande, 22 años, dice que se autopercibe varón los sábados a la mañana, pero no todo el tiempo. Bueno, lo que quiero decir con esto, las palabras relativas, las autopercepciones relativas superficiales, y entonces cuando se cruza la libertad de género, ¿esto qué quiere decir? Que cada uno elige el género que quiere, como quiere. Pero a mí me parece, y esto es lo que me parece importante interrogar desde el punto de vista del psicoanálisis como un síntoma, que de esa forma se alienta a los falsos semblantes. Yo hoy, como voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, me contaba una persona que vive en Australia que su hijo quiere ir con los labios pintados. Puede ser, pero ¿esto qué quiere decir? ¿Cómo es la cuestión? Esto es así, es el que quiere, la libertad está ligada a lo que quiere. En el campo del psicoanálisis no lo pensamos así, no lo pensamos como la libertad cada uno lo quiere. Carlos Marx tampoco pensaba así la libertad. Marx hablaba de la libertad, era conciencia de la necesidad de la lucha del proletariado, etc. La libertad era elegir las determinaciones. Y es la libertad de estar implicado en las determinaciones históricas, etc. Y me parece que Kant dice lo mismo cuando habla de la dignidad. No es la libertad de que yo hago como quiero, sino habla de la libertad como camino hacia la dignidad, del sometimiento a mis propias marcas de la historia, etc. Se puede discutir, pero cuando habla en la crítica de la razón práctica de la dignidad y habla del bienestar, que no es lo específicamente humano, habla de la sujeción. Esto es lo que quiero decir. Llevado al campo de orden práctico, cuando una persona tiene que elegir y no sabe qué elegir, estamos en el mismo terreno. Esa persona todavía no dio espacio y lugar a las determinaciones inapelables de su satisfacción y su ser. Por eso, digamos, no llegó al punto. Entonces, cuando uno no llega al punto, lo que hace es alguien quiere elegir según el gusto, las ganas o la comodidad. Por eso, digamos, ¿esto es malo o es bueno? Bueno, digamos, desde mi perspectiva, el psicoanálisis confunde, alienta semblantes, falsos semblantes. Y esto produce un desconocimiento que la sexualidad se pasa por otros niveles, que por supuesto tampoco es porque todos los caracteres secundarios, o sea, lo que hace que nuestra percepción, digamos, es hombre, es mujer, toda esto que llamamos el género, y porque cuando nace un chico celeste y rosa, se ponía antes, no sé qué ponen ahora, pero era celeste y rosa. ¿Esto de qué dependía? De la anatomía. Después ese chico o esa chica, ese bebé que nació, que sus padres habían elegido tener un bebé, no bebé, niña, varón, bueno, después se juega otro partido. Por eso digo, lo que en la anatomía es una percepción falsa. Esto es lo que quiero decir. Y esa percepción falsa hace creer que nació una nena, que nació un varón. Y es un nivel. Para el psicoanálisis, ni la mujer con sus características físicas, lo que Freud llama caracteres sexuales secundarios, que hacen a la definición de la mujer o la definición del hombre, la definición de lo que es femenino y masculino no pasa por los caracteres secundarios, no pasa por la anatomía, ni por la biología, ni por nada de esto. Pasan por otros lugares que tienen su complejidad explicarlo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que detrás del hago lo que quiero, elijo lo que quiero, hay determinaciones que es importante para la ley jugar un papel estas determinaciones. O sea que lo que yo aspiraría es a lo que apuntamos, no es que la ley es mala o buena, sino que la ley pudiera iluminar y sostener, y que el feminismo pudiera también no apostar todo a lo que se muestra, sino que apueste todo a lo que hay más allá de lo que se muestra. Es decir, todo es confiar demasiado en lo que se dice que soy,
no está bueno. Me parece que la historia de la humanidad demuestra que lo que digo que soy, hay que mirar. Lo que define no son las palabras ahí, son las palabras actos. Las palabras actos, recuerden, que es algo que Judith Butler usa también para desconocer las determinaciones, habla del performativo. O sea que lo femenino y lo masculino son performativos. ¿Qué son performativos? Es el acto y la palabra van en el mismo acto, es decir, el performativo, que viene de un sujeto que se llama Austin, es decir, es en el mismo momento que lo digo, lo soy, o lo hago. Quiere decir, cuando digo sí, juro, es el acto y la palabra, juntas. Estos son los performativos. Pero estos performativos es lo que yo creo que hay que demostrar, que las palabras que digo son realmente performativas, que son palabras actos, que no digo hoy me siento así, mañana me siento así. Y me parece que la ley debe crear condiciones para que cuando digo quiero esto, sea un verdadero performativo en este sentido, que es una palabra acto, no que después me cambia eso a los 10 días. Por eso digo, confío poco en la autopercepción, en las palabras dichas para el otro, que son palabras muchas veces muy engañosas. Ya paro enseguida. O sea que en esto que Judith Butler plantea, y lo plantea en Deshacer el género, los primeros capítulos son muy claros, muy precisos en la concepción de ella, después se complejiza de muchas formas. Para mí, cuando Judith Butler plantea acá la cuestión del performativo, es o performativo o determinación. Y el performativo me parece que se pone del lado de estas constituciones que tienen mucho que ver con la cultura, con el género y toda esta historia, y todo lo que llamamos la sexualidad. Lacan no lo llama sexualidad, lo llama sexuación, porque no es una sexualidad por identificación, ¿no? Que arrastra la cultura, el otro, sino que es una sexualidad que va por otro camino. Y después lo femenino o lo masculino es no lo que dice el cuerpo, ni lo que dice la cultura, ni nada. Es lo que cada sujeto que cae ahí es hombre o es mujer. Para dar una idea a los que no entienden del psicoanálisis, Lacan considera que la madre, símbolo de la consumación femenina para Freud, y Lacan considera que la madre en su forma de satisfacción, de esta satisfacción profunda, es hombre, no es mujer. Esto rompe todo el tiempo la posición freudiana que decía la feminidad se consuma en la maternidad. Desde el punto de vista de la experiencia, podemos decir muchísimas veces, cada vez menos. La maternidad es la muerte de la madre, de la mujer. La madre mata mujer. Es decir, se ve en muchos sentidos, en la historia, ni que hablar, una mujer se casaba, dejaba el trabajo, dejaba todo y adquiría un cuerpo de matrona, como se la llamaba, digamos, o sea, lo más lejano posible a un cuerpo de mujer. Por eso digo, performativo o determinación. También habla de esto, mencioné en la bibliografía, este librito muy interesante para trabajar estas distancias entre lo que muestro y lo que hay, es La cámara lúcida de Roland Barthes. Es decir, que trabaja muy bien que ponemos cara para la cámara, no tiene nada que ver con lo que nos pasa. La cámara, hay una cara para la cámara. Y la cara, la auténtica, está en otro lugar, no en la cámara. Entonces la cámara lúcida es la cámara que capta algo que es el falso semblante. Es eso que estoy planteando como el falso semblante. Consentimiento informado. El consentimiento informado llega a niveles increíbles, digamos, especialmente en la ley de salud mental, donde el consentimiento informado
sustituye a la autoridad. O sea, no hay más autoridad, el psiquiatra considerado de distintas formas, mal considerado por la historia, con razones del psiquiatra clásico biológico que hacía electroshock, pero eso ya pasó hace muchos años, hay alguna reminiscencia de eso. Pero el consentimiento informado quiere decir que el paciente en una crisis tiene que informársele y él tiene que aceptar la internación, una verdadera locura, digamos, del consentimiento informado. Para el psicoanálisis, la información es superestructural. La información no garantiza nada. Eso es para los hombres de la Ilustración, donde todo tenía una razón. Es el personaje que se llamaba en los tiempos de la Ilustración el filósofo. Es decir, un sujeto que ejerce todo el tiempo que todo tiene una razón y que apuesta a la información, etc. y a la razón. Ahí hay que recordar una famosa palabra que Heidegger cita de Nietzsche, que lo dice así. Me pareció muy apropiado. Lo dice así en Camino de Bosque. El pensar solo comienza cuando hemos experimentado que la razón, tan glorificada por estas leyes también, durante siglos, es la más tenaz adversaria del pensar. Esto es lo que formula Nietzsche, y hay algo que tiene mucho que ver con la razón, con la información, con la decisión, con el querer y con la voluntad. Desde el psicoanálisis vamos por otros caminos que no descartan esto. Digo, para evitar este tipo de crítica a la ley y todo eso, me parece maravilloso el movimiento feminista. He trabajado bastante en distintos seminarios en ese texto que se llama Las Mujeres y demás, la historia de las mujeres que Georges Duby, el equipo de Georges Duby, donde hay muchas feministas, trabaja sobre el comienzo del feminismo, que parte del momento de la guerra, donde los hombres iban al frente y las mujeres a las fábricas. O sea que eso movió y dio ese movimiento de liberación femenina en todos los sentidos y de la ruptura de esa distancia entre el hombre y la mujer. Me parece que, bueno, el movimiento, ¿quién puede dudar de que eso es un movimiento progresista y que tiene muchas cosas muy importantes, que ha resuelto injusticias muy importantes en relación a la mujer? Pero también es cierto que eso ha sacado al feminismo del movimiento de liberación femenina y del movimiento de lucha por las mujeres cuando entra el tema de la violencia. Cuando llega el tema de la violencia, tengo una idea por qué, si aumentó o no aumentó la violencia contra la mujer. A mí me parece que la mujer no había tanta violencia contra las mujeres, por distintas razones, algunas conceptuales del lado del psicoanálisis, que la mujer en su esencia es una amenaza para el hombre, pero esa parte no quiero meterme en eso, pero la violencia contra las mujeres la ejerció las culturas en general, la ejerció el Estado, la ejercieron los rituales, los femicidios de matar a la mujer, lo ejercía toda la estructura que uno ve muy bien en el siglo en que nació Freud, con la reina Victoria, que sometía a las mujeres y las violaba, no sexualmente, pero violaba todo lo que en la mujer hay de específicamente humano, de productividad, etc. Solo excepciones zafaron a esa determinación. El movimiento de liberación femenina trajo un síntoma, que es todo lo que le hacía a la mujer la historia de la humanidad, ahora lo hace el hombre, algunos hombres. Por eso yo digo, eso también es un tema. El hombre violento.
La figura del hombre violento es y hay feministas que van muy lejos con esto, digamos, hay feministas y especialmente el movimiento norteamericano lesbiano, dice que el hombre es violento en sí por ser hombre, o sea, es una especie al revés, es casi una respuesta en espejo. Es decir, el hombre es violento por ser hombre, no porque hay hombres violentos. Entonces la figura del hombre violento es un síntoma del feminismo, me parece, en sus extremos y en su lógica extrema. Por eso digo, el hombre violento, esto no quiere decir que no hay hombres violentos, que sí que hay hombres violentos y que hay algo, si ustedes leen los diarios, en todo lo que aparece como femicidio, ataque a la mujer, ¿cuándo es? Cuando la mujer se quiere separar, cuando la mujer está con otro hombre. Es decir, todo eso que aplastaba la historia de las mujeres y las aplastaba, las metía donde Aristóteles habla, la mujer para el trabajo doméstico y privado y para cuidar a los hijos, se lo hacía la historia. ¡Qué liberación! Estaban todas encajadas en la casa cuidando a hijos, salvo honrosas excepciones. Ahora todo ese movimiento lo encarnan algunos hombres que no soportan algo de la mujer que escapa a la regulación de ellos. El cinturón de castidad, bueno, todas esas cosas que hacían que la mujer, los hombres de iglesia, diciendo que la mujer encarna algo de la concupiscencia, que amenaza al hombre con todo eso. Bueno, todo eso quiere decir una cosa, y una pregunta que podemos hacernos. Cuando decimos que la mujer sojuzgada por la historia y por historia conducida por los hombres, ¿es solo un tema de poder? Me pregunto. ¿O hay condiciones femeninas que las coloca en una posición que sostuvo desde otro lugar, no del lugar de la cultura y el poder, la sujeción de la mujer? Me pregunto, digamos, habría que preguntarse qué es una mujer, cuáles son las condiciones femeninas que han provocado esa sujeción. Es decir, y me parece que si lo pensamos solo desde el punto de vista del poder de los hombres, me parece que no es suficiente, siempre estamos en ese nivel. Habría que preguntarse más cosas sobre la condición femenina y masculina. Recuerden que el movimiento feminista lesbiano norteamericano termina diciendo que el hombre por ser hombre, es violento, y termina culminando que es violento y que la heterosexualidad es violenta. Y que la mujer que se somete a la heterosexualidad se entrega a la violencia del hombre. O sea que, en esa lógica extrema, pero es una lógica que algunos la llevan hasta ese extremo, pero esa lógica está en todos lados. La lógica de que hay algo que en el hombre lleva a la violencia y hay algo que en la mujer lleva a ser víctima de la violencia. Por eso digo, otra pregunta, vos lo decías también, se dice así, ¿no? Como lo decías vos, Graciela, pero la cuestión es cuando dice, la agredió en tanto mujer, ¿no? Ese era, o la mató en tanto mujer, o la atacó en tanto mujer. Yo creo que hay criminales y asesinos que no necesariamente hay que probar lo que fue en tanto mujer. Porque si no, pensamos que mujer es lo que aparece como mujer, para la biología, etc. Bueno, ya veo que me estás haciendo así como que me calle de una vez por todas. No, que quería comentar algo, que quería meter un bocado. ¿Viste? Tengo un síntoma. Me empiezo a hablar y no parar. No, pero sobre todo en relación, porque había varias cosas de lo que estabas diciendo, y que en realidad el movimiento feminista son los feminismos, con lo cual hablar de uno es muy difícil, pero particularmente podría decir... El otro día presenté un libro que tenía 5 millones de... Mi idea es establecer una lógica que une lo diverso. Entonces yo, en cierta forma, todos los feminismos los englobo
o trato de englobarlos en una lógica propia que termina en el lesbianismo norteamericano y empieza por distintas formas. No, porque uno podría decir que dentro de los feminismos está uno de los feminismos con los cuales particularmente puedo tener ciertas identificaciones o afinidades, que no pone a la mujer en el lugar de víctima, precisamente. O sea, que cuando hablamos de relaciones de poder, son relaciones de poder en el sentido Foucaultiano, no son las relaciones de dominación donde hay una víctima y un victimario, donde hay más en la lógica de la dialéctica de amo y esclavo. Por eso decía, las relaciones de poder son otra cosa. Ahora, ahí me parece que sí, que es interesante pensar cuando la mujer, para volver a Aristóteles, que además decía, lo anoté para no olvidarme, el silencio es un adorno de la mujer, ¿no? Cuando la mujer sale de ese lugar que tenía cierta sintonía con el lugar del esclavo como instrumento para la acción, ese lugar de reproducción, que también es el control de los cuerpos de la mujer, es el control sobre la producción y la reproducción de nación, de ciudadanos, de raza, de lengua, ¿no? La lengua materna, etcétera. Digo, pero cuando pasa de ese lugar a ser al lugar de sujeto de derechos, y ahí sí me parece que hay un reconocimiento interesante de condiciones de posibilidad que sí da la ley en cuanto a condición de posibilidad de producir nuevas experiencias. Esto que era ininteligible, que podía estar como los desvíos en relación al género, como lo monstruoso, como lo que no es inteligible, que uno podría decir casi no es humano, desde el lugar de la patología o del estigma o la criminalización, que también la tuvieron los extranjeros, digo, son lugares de no reconocimiento, digo, la inmigración, médicos maleantes y maricas, por ejemplo, el libro ese de Salesi, o recordando también, pero me parece que en esas condiciones de poder generar nuevas experiencias, Sí. Ludmer tiene un trabajo que se llama Las tretas del débil, sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Y es interesante porque dice, es largo, no es largo, son 7 páginas, estoy diciendo cualquier cosa, pero para no detenerme mucho, me llama la atención esto de que Sor Juana dice que renuncia a la maternidad y pone, para hacerse visible se disfraza en esto de ser monja, ¿no? De la religión, pero en realidad su deseo era un deseo de saber, ¿no? Era un deseo de filosofía, era amor a la filosofía, no era amor a Dios, ¿no? Pero dice, renuncio a la maternidad porque a mí la maternidad no me interesa, pero en el lugar que se pone no es un lugar de víctima, hace del silencio, de ese silencio que es el adorno de la mujer para Aristóteles, hace un lugar desde su posición femenina para hablar, ¿no? Es es esto que no termina de encajar en los moldes. Eso me parece que es interesante y que hay cierta construcción o cierta perspectiva social en ese sentido, ¿no? El poder dar salud pública, el poder dar determinadas condiciones de posibilidad y garantía. Ahora, digo esto y digo lo otro, que es porque me parece interesante ahí la posibilidad que brinda el psicoanálisis, ¿no? Que me parece que en general nos cuesta decir desde una postura, desde un semblante, falso semblante, no sé cómo llamar ese discurso que se entiende como progresista, cuesta decir que hay también cierto riesgo, por decirlo así, a una configuración social de los deseos. Lo dije, no sé si es difícil. Esto de que haya un empuje, ¿no? De la moda, de estandarización, ¿no? Me gustan los varones, entonces, no sé, soy mujer, y esto que puede generar como lo que vos me parece que decías desde el psicoanálisis, ¿no? Como que puede generar una secuencia un poco apresurada de me cambio el nombre, me ponen hormonas, me opero, ¿no? Reasignación de los genitales. Y eso yo sé que fue un debate largo dentro de lo que es la ley, pero ¿no? Hay cierto, ¿cómo decirlo? Es una crítica sutil o no tan sutil. Como cierta
despreocupación, como si, ¿no? Ahí donde muy rápido se Claro. hicieron determinados planteos de la ley, ¿no? Claro que, digamos, me parece que esto es lo que decía, que yo quiera tal cosa y lo quiera a los 13 años o a los 14. No hay chico que yo no vea en el consultorio que venga, que tenga entre 10 y 25 años que no me diga que es bi. ¿Entendés? O sea que en su práctica a lo mejor no queda como una idea, pero la presentación es bi o pan, me decía alguno, y demás. Por eso me parece un alentar a los personajes como sí. Es decir, digamos, toda esa figura tan insuflada de cada uno puede elegir. Me parece que es estimular una libertad que es una libertad finalmente dañina. No, me parece que la libertad no es hago lo que quiero. Es todo un tema, porque toca el tema del autoritarismo y la autoridad, toda autoridad cae, habrá que ver cómo es esta cuestión, pero ahí toca. Lo otro que antes de irnos, un tema, sí, ¿qué? Lo que hay que ver si hay preguntas también. Bueno, ya dejamos y vemos si hay preguntas. La patologización. Yo no pensaría en términos de patologización, digamos, si el psicoanálisis lacaniano no piensa en esos términos, cuando el síntoma es una forma de cada uno de nosotros, cuál es las históricas estructuras, psicosis, todo lo que quieran, el síntoma es una forma de articular mi posición, no importa cuál es mi patología. Por eso el síntoma es eso que desborda primero, pero en el final es como cada uno, loco, no loco, etcétera, se arregla con eso que lo desborda. Esta es la cuestión. Y el psicoanálisis apunta a que eso sea así. Si para alguien, pero todas estas cosas hay que verificarlas, no alcanza la autopercepción y mi voluntad. Es decir, si mi equilibrio psíquico me permite, me hace empujar a cambiar de sexo, cambiar de género o lo que fuere, todo bien, no es una patología, es todo lo contrario, es la descompensación, la desarmonía de mi cuerpo, si me la aloja mi posición femenina, pero eso es fundamental. ¿Qué patología ni patología? Discutimos esto en un congreso de psiquiatría, que alguien dijo, no, patologiza. No hay patologización. Eso no quiere decir que entre los trans haya sujetos que tienen sus particularidades desde el punto de vista. No es lo mismo alguien que quiere cambiar, que eso es un acto para él de encuentro con algo de sus satisfacciones más profundas, que decir los ovnis me han decidido cambiar de sexo. Son dos cosas, dos niveles distintos, y que ni uno es todos locos, ni otros no hay locos. No, hay también sujetos que a veces una operación les resuelve el tema, ojo, les resuelve el tema. La película esa, ¿cómo se llama? Que el chico se corta el genital con una tijera. Guerre. Eso, tal cual. Bueno, ahí me parece que esa película, la intervención simbólica de la cirugía llegó tarde. Por eso el chico hace eso. Pero a lo mejor la intervención quirúrgica pero es muy difícil de decidir, no se puede esperar más, este chico hay que operarlo ya, para que no se termine muriendo, supongamos. Por eso, digamos, tampoco es, ay, no, me gusta tal cosa, no alcanza con me gusta, eso es el hincapié está puesto en eso. Otra cosa, ya dejamos si a los que quieren preguntar, colegios, conozco uno de los colegios de la universidad, hay 3, Buenos Aires, Pellegrini, Ilse. En uno de esos colegios, no sé si en los otros también, además de haber asesores de género dentro del colegio, hay patrullas de niñas que patrullan y vigilan lo que hacen los chicos. No me parece, para nada. No me parece.
que haya patrullas de niñas que vigilan lo que hacen los chicos. Que si ellas, esto parece, hablar de patrullas femeninas, una cosa de loco, me parece, de terror. Parece esas patrullas que van vigilando lo que hace el otro, me suena muy nazi, digamos, como idea, ¿no? Digamos, yo esa patrulla la recuerdo en el mundo de los nazis, buscando no solo eso, sino que en caso de que la patrulla femenina vea que hay algo que no es acorde a lo que la patrulla considera, lo condena a un escrache eterno. Es decir, no pueden ir más a las reuniones, fin de año, fiesta, egresado, todo eso, hay una lista negra de chicos que no pueden entrar, decidido por la patrulla de chicas. Me parece que esto la hizo repensar su posición a Segato, que empezó a decir, no, los chicos no tienen que hacer esas cosas, tienen que discutir, tienen que hablar, discutir, etc. Cambió una posición que ella tenía, Rita Segato, y me parece que en ese sentido invitaba que en los colegios hay que discutir, no tomar medidas de crache ni de nada por el estilo. Me parece muy bien, digamos. Pero a esto me refiero. Me parece que ningún feminista quiere que haya patrullas de chicas vigilando chicos, me parece, salvo alguna excepción. Pero son derivaciones sintomáticas de una posición que pone la sospecha en los hombres y en los chicos. Y después hay cosas increíbles que pasan. Bueno, si hay alguna pregunta, si no, nos vamos a seguir trabajando en cosas más tranquilas que estas. Seguramente alguna pregunta habrá por ahí. No sabemos, no prejuzgamos. Somos libres de preguntar o no preguntar. Cada uno hace lo que quiere. Bien, como siempre, podemos usar la herramienta del chat o escuchamos también y simplemente tomamos el micrófono. Quien quiera hacer alguna pregunta o algún aporte. No sé si hay alguien. O quizás la claridad de Jorge haga que no sean necesarias las preguntas. Pero bueno, podemos aprovechar ese espacio. Quizás. Parece que nadie. No importa, nos olvidamos de hablar, aprovechemos para seguir hablando. Otra cosa muy interesante, que es una objeción al psicoanálisis lacaniano, es de Penn, teoría King Kong. Muy interesante lo que hace esa mujer, que es el punk feminismo. Y lo que dice que se analizó con lacanianos, que le decían que se tenía que feminizar y que tenía que separarse de la función madre y todas esas cosas, y ella preguntaba, ¿qué es el goce femenino del que habla el psicoanálisis lacaniano? Dice, me analicé con 3 analistas lacanianos y ninguno me lo pudo explicar. He llegado a una conclusión, que el goce femenino es una puta hipocresía. Pero toca algo que es importante, que es de lo que voy a hablar mañana, que es la disancia lacaniana, es decir, hablar en difícil, no se entiende, no se sabe explicar, etc. Por eso es un síntoma lacaniano de hablar de copiar a Lacan. Sí, está en el discurso universitario también, ¿no? Ese síntoma. Eso sí, es un poco diferente, pero es la misma línea. Gadamer dice que en los tiempos de Heidegger se heideggeriaba mucho. O sea, se imitaba mucho el discurso de Heidegger, ¿no? Eso. Bueno, sí. cortemos, ¿no? ¿O querés decir algo? Y no, porque en realidad hay un montón de cosas, pero bueno, después la seguimos. Pero en relación a lo que vos decías de las patrullas femeninas, yo ponía, hoy estoy con los contrastes, ¿no? Que hay un montón de colegios, la negación, por ejemplo, de implementar la ley de educación sexual integral, ¿no? Sí. Hay colegios donde sigue pasando, de eso no se habla. Sí. O sea, es como que estamos en un momento de intensidades extremas, por decirlo así, ¿no? De Le Pen
intensidades extremas, de la autopercepción. Yo ahí, porque con Kant me parece complicado en ese sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, en realidad el tema de la autopercepción o la autonomía toma algo de esto de la dignidad de ser feliz, ¿no? Que es también kantiana. Nadie puede obligar al otro a ser feliz a su manera. Cada uno tiene derecho a buscar su libertad y esa es la base moral de los derechos del hombre, ¿no? Y ahí un poco, qué sé yo, o sea, es todo un tema la libertad, me parece, todo un tema, ¿no? Sí, a mí me parece que sí. Y ahí hay cosas, hay cosas de Butler que me parecen súper interesantes, pero ya nos vamos de tema. Una, por ejemplo, es que le critique a Agamben el tema de la nuda vida, ¿no? Como esta cosa de que tiene que haber una mera vida y un vivir bien, bien en el sentido de los griegos y demás, ¿no? Sí. Y ella reivindica ahí la supervivencia, determinadas luchas. Y eso me parece que es interesante, porque ahí habría que ver en la supervivencia hasta dónde podemos seguir hablando de autopercepción, por ejemplo, o de autonomía, ¿no? Claro. Esa sería otra línea. Sí, está bien. Por eso es un tema muy rico, 20 líneas. Ahora, fíjate esto. Artículo 1 de la ley. Sí. Derecho a la identidad de género. Toda persona tiene derecho. Dice, a solicitar la rectificación registral del sexo. El cambio de nombre de pila e imagen en virtud de la presente ley deberá observar los siguientes requisitos, ¿no? Toda persona tiene derecho. Está bien. Digamos, si pensamos en lo anterior a todo este movimiento, que es la homosexualidad, por supuesto que las leyes tienen que reconocer la identidad, las identidades que cada uno tenga, los goces que uno tenga, etc. El asunto es que esto no tiene que estar sostenido en una práctica efectiva. Y entonces sí esto, pero decir esto sin contar con la base que estuvimos señalando, es como decir cada uno hace lo que quiere. Entonces yo quiero cambiar de no sé qué, no. Hay que probarlo, hay que ver cómo se prueba eso, ¿no? Cómo se prueba que uno realmente está, o un chico o una chica están en posiciones firmemente sostenidas en eso. Para mí tiene que trabajar un equipo ahí para definir estas cosas, ¿no? Un equipo que investigue profundamente la cuestión y que autorice y asesore a los jueces sobre las decisiones de este tipo, ¿no? La ley así dicha da la impresión de que uno va y no es así, pero alienta esa impresión. Bueno, eso. Sí, de hecho, habla de las expresiones de género, ¿no? Vestimenta, modo de hablar, modales. A mí hay algo ahí con la moda en tanto así, normalización. Hay algo ahí que me hace un poco de ruido sin dejar de desconocer o celebrar la parte social, ojo, Claro. de la ley, en el sentido de los transexuales sobre todo, ¿no? Los travestis, que no son binarios, o sea, que justamente es como ese lugar de reconocimiento de un sujeto de derechos no binario. Eso me parece interesante, pero el tema de... Yo sé que en diputados quedó en un debate álgido no muy interesante. O sea, Fernando Iglesias era uno de los que cuestionaba, ¿no? Este tema de la autonomía. Hay una cuestión ahí fuerte entre la autopercepción y lo que es la libertad y la tutela o el tutelaje. Hay un tema ahí, ¿no? Sí, por eso es un tema a considerar, para mí, eso. Y que la justicia debiera considerar esto. Está muy lanzado los dispositivos en los hospitales y en todo esto respecto de todas estas cosas que ejecutan protocolos y pasan por encima de la cuestión y de todos estos interrogantes, ¿no? Digamos, yo estoy trabajando en un observatorio de violencia contra las mujeres con todos los dispositivos de la ciudad, de la nación, y no con todos, pero con muchos dispositivos, con equipos de gente que trabaja en los hospitales,
en la ciudad y en la nación. Y es tremendo lo que pasa ahí, ¿eh? Se desencadena el protocolo Claro. y se terminaron las particularidades de la situación, todo cae en la homogeneidad, ¿no? Ese me parece que es el peligro, entrar en esa maquinaria, en esa secuencia que no se para y no hay lugar a sospechar, a dudar, no sé, a explorar un poco más, ¿no? Los equipos de expertos en estos temas son un peligro porque aplican el protocolo y te meten cualquier cosa porque apareció allí una denuncia y demás. Pero en violencia decís vos, que no es lo mismo. En la violencia, sí. Decía una mujer que todos conocemos, y demás en mi seminario, yo la invité al grupo el colectivo de actrices. Bueno, vino un grupo de 10 actrices y una de ellas planteó la cosa así. Toda denuncia de una mujer es cierta. O sea que esto me parece en extremo. No, porque eso prueba, terminó todo. La mujer denuncia y ella lo ha ejecutado así en muchos sentidos. Por eso digo, tiene carices un tanto riesgosos esto. Ella lo decía así. Había un abogado presente que le dijo, eso es la Edad Media. ¿Cómo? Por eso digo, bueno, no hay escapatoria eso. Todos tenemos síntomas y los movimientos tan importantes como el feminismo tiene también estos temas que me parece que es necesario trabajarlos, regularlos, etc. Bueno, Graciela, ¿vos querés seguir hablando o paramos? No, por mí está perfecto. Bueno, muy bien. Muchas gracias entonces, Graciela, Jorge, por estar compartiendo esta tarde con nosotros. Desde ya también gracias a todas las personas que ahí estuvieron conectándose. Ahí alguien puso que no tenía preguntas, pero sí agradecía mucho este espacio y esta exposición de ustedes. Así bueno, que lo mismo digo. La verdad me alegra porque yo cuando hablo de estos temas y cuando hablamos de estos temas siempre espero la agresión y el escrache. Perdón. Esperábamos eso, esperábamos un poco de hacer cimbronazo. Aunque sea de despedida, yo quisiera agradecerles en primer lugar, pero me pareció muy interesante la última intervención de Chamorro en cuanto a la necesidad de encontrar marcos de razonabilidad y de prudencia. La aplicación de las leyes no pueden ser como producción de chorizos. No existe justicia sin la virtud de la prudencia, que es un tema delicadísimo. Las decisiones plasmadas en leyes donde se le da certeza política a algunos postulados pueden ser delicados porque nos pueden llevar a los jueces a deshumanizar la aplicación del derecho a los casos concretos y a generar que los protocolos se terminen aplicando a veces de manera como si fuera la producción en serie. Y es un tema extremadamente delicado que es verdad que la ley en ese tópico le está generando a muchos tribunales de familia, por ejemplo, grandes dolores de cabeza. Simplemente quería hacer esa observación y agradecerles por el aporte. Yo quiero agradecer esta intervención en particular porque me parece que coincide puntualmente con lo que yo quiero, pero a mí me pasa lo mismo, lo que yo quiero a veces no es lo que ocurre, y me siento totalmente, correctamente interpretado por lo que acabo de escuchar. Me parece extraordinario. Con eso, aunque después vengan otros que digan otras cosas, ya me siento satisfecho y tranquilo con la paz del espíritu. Totalmente, yo coincido. Bueno, entonces podemos ir cerrando. Entonces, nuevamente les agradezco, Jorge, Graciela, y de nuevo a todos los participantes. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias, las intervenciones, todo. Un abrazo, chao. Seguramente nos veremos pronto. Hasta la próxima. Ojalá.